Muy bien, bienvenidos a nuestra clase de experimentos. El día de hoy vamos a tener algo un poco mágico, que algunas veces se habla como si fuera magia, pero es simplemente lo que se llama levitación magnética. ¿Qué es eso de la levitación magnética? Vamos a verlo. Nuestras metas son las siguientes: explicar la forma en que se produce precisamente esa levitación magnética partiendo de los campos magnéticos y fabricar un sistema de levitación magnética casero que vamos a tener como adorno en nuestras casas. ¿Qué es eso del magnetismo? Recordemos rápidamente. Cada imán tiene dos polos, un polo norte y un polo sur, que acá se dibujan como rojo y pintado con blanco. Y si los dos imanes tienen polos opuestos, se atraen, se acercan. Y si dos imanes tienen los polos iguales, sea norte-norte o sur-sur, se repelen. Haz de cuenta que eso es como un repelente y precisamente la idea es que hay una repulsión entre esos imanes. ¿Por qué? Porque cada imán tiene lo que se llama un campo, que aquí a la izquierda se observa como un óvalo que no podemos observar, pero que sí podemos sentir o sí se puede notar cuando se ubica otro imán cerca. Bueno, ¿y qué es eso de la levitación magnética? Esa levitación magnética es un método precisamente que sirve para sostener un objeto cualquiera en el aire como si fuera precisamente un objeto que estuviera flotando. Realmente no hay una flotación, pero sí hay un objeto que se mantiene en el aire, como por ejemplo este bonsái. Miren que no está tocando la superficie y tampoco se cae, permanece ahí en el aire. Como por ejemplo este objeto que parece un disco de hockey que está ahí encima de otro material que no sabemos cuál es. Y allí tenemos un carro que actualmente es un carro de prueba en una universidad en China, que ya es un carro que pesa más o menos como 2 carros que conocemos actualmente nosotros en nuestras calles y que se sostiene a una altura de 3 centímetros del suelo, es decir, no está tocando nunca la superficie. ¿Por qué ocurre eso? Porque como lo acabamos de observar, tenemos los dos polos o los mismos polos que están en contacto y que se repelen, se separan, hay una repulsión entre ellos y hacen que el objeto de arriba no se vaya más arriba ni tampoco caiga sobre el objeto de abajo. A eso es lo que se le llama precisamente la repulsión magnética y se le llama precisamente el tema de la levitación. Muy bien, aquí precisamente tenemos el levitrón. ¿Qué hay en el levitrón? Si vemos un objeto como una especie de pirinola, acá en Antioquia le llamamos pirinola, lo podemos poner a rotar, que se está moviendo y tiene un imán, él puede moverse por encima de otro imán similar y no va a haber nunca una repulsión tan grande como para que lo saque de ese movimiento, ni tampoco tan pequeña como para que deje que se caiga. A este sistema en inglés se llama levitron. Es un material o un sistema en el que hay dos campos magnéticos que están interactuando. Uno los puede dibujar como con estas líneas, esas se conocen como líneas de campo, líneas de fuerza, que están interactuando unas con otras y permiten que el objeto de arriba no se caiga al objeto de abajo. Básicamente esa es la idea de la levitación magnética, mantener un objeto en el aire sin que se caiga sobre otro. Y tiene que ver con todos los temas de campos magnéticos o de imanes que tenemos nosotros en la naturaleza. De hecho, nuestro metro, por ejemplo, es capaz de viajar a una velocidad, más o menos una rapidez de unos 80 kilómetros por hora. Para un tren magnético como los que hay en este momento en China, que está acá en la imagen, se tiene una velocidad de aproximadamente 430 kilómetros por hora. Si fuéramos a comparar eso, es como si estuviéramos en este mismo metro, pero viajáramos desde la última estación o desde las estaciones más extremas, la estrella y Niquía, en alrededor de 7 minutos en un tren magnético. Es decir, se ahorra tiempo y adicionalmente se ahorra un desgaste de las llantas o del material que está en contacto con la superficie. Muy bien. Ahora entonces hagamos un repaso muy corto de nuestros materiales. Necesitamos una varilla de balso de unos 0.5 centímetros de espesor, 4 imanes de neodimio o 4 imanes cualquiera que no pueden también no ser de neodimio, y eso sí que tengan la forma de una moneda, 2 imanes rectangulares, 2 fichas de yenga, silicona, cinta y tijeras. Pero siempre recuerda pedirle ayuda a un adulto o a tus padres para hacer cada uno de nuestros experimentos. Pasemos entonces a nuestra mesa de experimentos y para el día de hoy vamos a mostrar cómo es nuestro primer sistema, pero antes de eso vamos a invitar a la profe Yasmín, profe de artística, el día de hoy a nuestra mesa de experimentos. Profe Yasmín, bienvenida. ¿Cómo estás, Gus? Vea, yo aquí me estoy preparando para no ir a... Bien, bien. ¿Cómo vas, profe Yasmín? Contento de compartir acá con todos los niños en nuestro programa y para hacer
y construir este interesante levitador magnético. Observemos, profe Yasmín. A ver. Miren que por acá podemos tomar un caucho. No hay nada que sostenga este objeto, ¿cierto? No hay nada que lo esté sosteniendo. ¿Será que de pronto está pegado en el otro pedazo de madera que hay a la derecha? De pronto De no. pronto, ¿cierto? Pero Lo uno puede pegaste. hacer el ensayo, uno puede hacer el ensayo y observar que no está pegado. De hecho, es simplemente un sistema que está construido por imanes, como se muestra acá. Tiene imanes en varias partes y adivina qué hay acá, profe Yasmín, niños en casa. También Otro hay imán. otros 2 imanes, es correcto. Ese sistema es el que vamos a construir el día de hoy, vamos a dejarlo por acá. Entonces, y vamos a comenzar con estas 2 fichas de Jenga, profe Yasmín. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la superficie de una ficha y la vamos a unir a la otra con el propósito de formar una especie de rectángulo de este estilo. Para eso podemos utilizar silicona, pero para efectos más prácticos podemos utilizar acá esta pega, el pegamento que tenemos directamente acá de Profes Melos, que nos ahorra un poco de tiempo. Si van a utilizar silicona, recuerden siempre la ayuda de un adulto, porque se calienta bastante y hay que tener mucho cuidado. Allí podemos utilizar también este palo de paleta para esparcirlo, que de pronto no se salga por la superficie, que es lo que no necesitamos ni queremos. Y lo podemos pegar. La idea es que queden lo más juntos posible y que queden más o menos a la misma altura. ¿Listo? Muy bien. Profe Yasmín, ¿cómo vamos allí? Creo que bien, Gus. Mostrémosle allí a los niños cómo va quedando nuestro sistema allí en la cámara. Muy bien, correcto. Perfecto. Y allí, donde queda de pronto un sobrante de la pega, podemos utilizar una servilleta como la que tenemos allí para limpiar la superficie y que no quede esos restos. De hecho, después puedes pintar con algún tipo de pintura que quieras y adornarlo como quieras en casa. Muy bien, después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 4 imanes tipo moneda, que son los que tenemos aquí. Esos 4 imanes, recuerden tener como precaución siempre estos imanes, mantenerlos alejados de los dispositivos electrónicos. ¿Por qué, profe Yasmín? ¿Habrá alguna razón? De pronto. Porque muchos dispositivos electrónicos como celulares o como tablets o como portátiles, computadores, guardan información por medio de campos magnéticos. Entonces, si yo lo acerco, desordeno el campo magnético que hay allí en el disco duro y se nos pierde la información. Mucho cuidado en casa. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta es la parte más importante de nuestro experimento. ¿Por qué? Porque es identificar cómo van a funcionar nuestros imanes. Para eso, entonces, yo los he marcado previamente, profe Yasmín, vamos a mostrarlos allí, y los he marcado con un propósito, con el propósito de mostrar siempre o señalar siempre la misma cara. Recuerden que los imanes van a tener 2 polos, uno el que estoy marcando acá y otro el que no está marcado. Si yo acerco el imán por donde no está marcado, a uno que sí esté marcado, profe Yasmín, hay una atracción. Pero si yo lo acerco por las 2 partes donde están marcadas, va a haber una. No se atraen, ¿cierto? Hay una repulsión en ese caso. Y lo voy a hacer con los 4 imanes, sean de neodimio. Estos no son de neodimio, estos son imanes normales de ferrita. Los de neodimio están allí en nuestra muestra, que también nos sirven para nuestro experimento. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Empezar a unir en este sistema, en este par de fichas, directamente nuestros imanes. ¿Cómo? Siempre tienen que quedar la misma cara para el mismo lado. Me explico. Profe Yasmín, vamos a empezar pegando uno de esos imanes, allí tenemos cinta, directamente sobre la ficha de Jenga que tenemos acá. Y lo vamos a hacer un poco separado de la parte lateral de la ficha. Es decir, el imán debe sobresalir un poco. Eso sí, que en la parte inferior quede lo más plano posible, es decir, no va a quedar así, sino que va a quedar lo más plano posible. Sobresale en la parte superior, pero en la parte inferior va a quedar lo más plano que se pueda. Por allí todavía no ha terminado de pegar muy bien nuestras fichas, vamos a esperar un momento. Y vamos a dejarlo un poco más afuera. Muy bien, allí niños en casa deben tener mucho cuidado también con estas cintas, precisamente para no ir a tener un accidente. Vamos a subirlo por acá, exacto, para que quede más justo en la superficie. Es correcto, profe Yasmín. Vamos allí en casa cómo queda. Sobresale un poco de la superficie que tiene la ficha de Jenga. Y la otra va a quedar directamente en la misma dirección. Es decir, esta misma que estaba señalada va a quedar directamente sobre la superficie de la madera. Es decir, las caras que no estaban marcadas van a quedar hacia afuera. Okay.
voy a separarlo más o menos a la misma distancia y debe quedar casi igual. Podemos ponerlo acá en la superficie para que nos quede más fácil de unir. Recuerden pegar muy bien las fichas, deben quedar muy firmes. Por allí todavía tenemos la pega un poco fresca, vamos a esperar que se pegue un poco más, pero en casa lo pueden hacer con mucho más tiempo. En este experimento se necesita un tanto de paciencia y de intentos, en el sentido de que hay que volver a ensayar, hay que volver a probar, porque a veces no funciona en el primer intento. ¿Qué vamos a hacer con los otros dos imanes, profe Yasmín? Si los dos imanes tienen esta cara que no está marcada hacia afuera, estos imanes de acá no pueden tener la misma cara hacia afuera, es decir, yo no los voy a ubicar así, porque ahí ya no me va a funcionar el experimento. ¿Cómo lo voy a ubicar? Voy a tomar la misma dirección y voy a traerla a la parte de adelante y lo voy a pegar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que acá aparecen las caras que no están marcadas y acá las caras que están marcadas. Recuerden que cada cara marcada corresponde al mismo tipo de polo magnético. En este caso, ya esta moneda, este imán de tipo moneda, no van a quedar separadas, sino que van a quedar un poco más juntas. Entonces lo voy a pegar una acá, profe Yasmín, muchas gracias. Recuerden que la parte inferior debe quedar lo más plano posible, es decir, no deben sobresalir, sino por el borde. Básicamente podemos subirlo un poco acá, profe, exacto, podemos ponerlo un poco más hacia arriba para que nos quede plano en la parte inferior, es decir, los imanes no queden interfiriendo con la superficie donde los vamos a ubicar. Es correcto. Listo, si se nos sale un poco, regresamos y los ajustamos. Podemos utilizar cinta transparente, aunque también la cinta de esta de enmascarar funciona bastante bien. Pero aquí también nos da la posibilidad también como de observar uno de los problemas de precisamente de la cinta de enmascarar es que cuando los ubicamos con cinta de enmascarar, ese imán se nos corre, se nos mueve hacia un lado y ahí se nos desorganiza el experimento. Entonces, en esta parte, recuerden que es la parte más importante, las caras más separadas van a estar con polos que no están señalados y las caras que van a estar aquí más juntas van a estar con los polos que están señalados. Eso quiere decir que las caras que están señaladas siempre van apuntando hacia allá. Ok. Vamos a hacer lo mismo con este imán, profe Yasmín. Entonces ya son más pegaditos, ¿cierto? Uno percibe acá cuando lo está uniendo que ellas no se van a pegar, mire. Van a tratar de separarse acá más que de unirse. Es decir, hay una repulsión entre estos dos imanes y eso es precisamente lo que necesitamos. Vamos a intentar que queden lo más simétrico posible y que la parte inferior se ajusten como queremos. Es correcto. O sea, que él intenta buscar, digamos, el lado opuesto para él lograr unirse, pero en este lado, en este caso, se repelen. Efectivamente, profe Yasmín, así es. Y aquí deben quedar más o menos a la misma distancia del borde y juntos lo más que se pueda. La idea es que lo unan directamente con cinta, pero de manera separada. Porque si tratas de unir allí en casa estos dos imanes con una sola cinta, siempre van a separarse muy fácilmente. Entonces, primero uno, después el otro, tal cual lo hemos hecho acá. Ya ahí tenemos nuestra base para nuestro levitador magnético, que se parece mucho a la base que tenemos allí. Luego de eso, ¿qué hacemos? Vamos a construir con un palo de balso un pedazo, lo vamos a recortar y lo vamos a dejar más o menos del tamaño de una ficha de este mismo juego que tenemos aquí. Me explico. Si queda más corta, no nos sirve. Debe quedar más o menos del mismo tamaño de la ficha que estamos utilizando. Listo, más o menos del mismo tamaño. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a tomar dos imanes. Estos dos imanes son directamente imanes rectangulares y vamos a identificar lo mismo que hemos hecho en estos anteriores. Primero, si acerco un par de imanes, cualquiera, en una dirección ellos se pueden atraer. Ahí se están atrayendo. Pero si los giro, vamos a girarlo acá, ya no se atraen, sino que se repelen. Esta es la dirección que necesitamos para nuestro experimento. Es decir, el palo de madera, que no es el corto, sino el largo, profe Yasmín, gracias, vamos a unirlo directamente sobre esta superficie, ¿de qué? Del imán. Lo pueden hacer con silicona, pero también lo pueden hacer con cinta. Nosotros vamos a trabajar en este caso ya así con la cinta de enmascarar, que es un poco más útil en este caso. Vamos a unirlo directamente en la mitad del imán. Profe Yasmín, vamos a hacer. Entonces, repitámosle a los niños. La parte donde ya el imán lo que hace es que se repele es la que va a quedar pegadita en este pegada caso. sobre la superficie
del palo de madera. Recuerden que este palo de madera tiene una función, tiene una arista de unos 0.5 centímetros y su función es sostener a los imanes que van a estar allí. Vamos a mostrar en casa cómo lo pueden poner a funcionar aquí en toda la mitad, en todo el centro de la figura del rectángulo. Profe, lo vamos a unir desde afuera. Si quiere, peguemos primero este acá y después vamos a pegarlo directamente en la mitad. En toda la mitad, es correcto. Bueno, vamos a ponerlo acá, Gus, para claro, que quede mucho más fácil. Con el otro imán, también rectangular, ¿qué vamos a hacer? Exactamente lo mismo. Vamos a ver, profe Yasmín, vamos a mostrarle allá a los niños cuál sería ese lado que necesitaríamos para este siguiente imán. Vamos a acercarlo. Ahí se están atrayendo, hay una atracción, este no es el lado que queremos, lo giro, este sí es el lado que queremos, hay una repulsión. Solamente tengo que hacer un giro para ubicar nuestro imán sobre la plataforma. Vamos a pegar allí. Recuerden que en este experimento necesitan bastante paciencia y probablemente varias veces volverlo a construir en caso de que se suelte muy fácilmente. Muy bien, allí ya casi vamos a terminar nuestro experimento. La profe Yasmín está pegando el último imán directamente que tenemos allí y vamos a utilizar, puede ser otra ficha de Jenga o puede ser otro sistema como un tornillo o algo parecido directamente nosotros para sostener esta ficha. ¿Listo, bueno, profe Yasmín? Vamos a recortarlo vamos a para que quede un poco más ¿cierto? bonito. Puedes pintarlo después. Nosotros pintamos, por ejemplo, nuestro sistema de levitación magnética allí con color negro. Pues, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Que la tijera se atrae. Ah, claro, ese es el detalle, porque la tijera, recuerden allí en casa, es que metálica. Y los metales atraen o son atraídos por los campos magnéticos, por los imanes. Muy bien, lo podemos dejar. Yo creo que dejémoslo así y ahorita luego lo pulimos, lo pintamos. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Profe Yasmín, le voy a pedir el favor, vamos a mostrar aquí, vamos a dejar este sobre una de las caras y vamos a intentar ubicar este imán sobre nuestro sistema de la mejor manera posible. Por aquí no nos funciona, si yo lo volteo probablemente ya hay una atracción, esta no es la orientación correcta. Si yo lo giro, esta sería como la orientación que necesitaría, la orientación correcta. Por allí ya se ve que está tratando de levitar, vamos a ponerlo un poco. ¡Ay, sí! Ahí ya casi se mantiene allí, profe Yasmín, si quiere me colabora por el lado de allí, porque también hay que sostener allí la base. Bueno, eso, profe Yasmín, muchas gracias. Por allí la tenemos que sostener para que permanezca directamente sobre la superficie. Entonces, para eso, nosotros hemos construido, allí se quedó un poco más, allí hay que tener un poco de paciencia cuando se ubique directamente sobre estos imanes. Si hay algún inconveniente, profe Yasmín, podemos correrlo un poco hacia un lado o un poco hacia afuera, es decir, corramos un poco hacia afuera de esta superficie, allí en casa ustedes pueden correr un poco hacia afuera, no importa que no quede tan pegada, pero ustedes en casa la pueden. Muy bien. Es correcto. ¡Wow! Listo. Muy bien, vamos a verificar que realmente está sostenido, ¿cierto? No hay nada que lo esté manteniendo allí. Este caucho es un poco muy angosto, bueno, pero yo doy fe de que no hay nada, no hay ninguna clase de adhesivo, absolutamente nada, de pura hecho, ciencia. Lo podemos mover, movámoslo para que no se observe que no está pegado de ninguna clase de pega directamente allí. Muy bien. Allí tenemos ya nuestro sistema funcionando y mientras eso, entonces seguimos aquí jugando y vamos a un recreo. Vamos. Niños melos y niñas melas, experimentos. Hoy, levitación magnética. Experimentos nos trae otra experiencia frenética que nos explica qué es la levitación magnética. Los materiales levitan, pero es gracias a la acción entre dos polos iguales que generan repulsión. Se crea un campo magnético que tiene la propiedad de lograr contraponerse a la misma gravedad. Ustedes tan solo aprendan aquí con los profes melos, porque los necesitamos con los dos pies en el suelo. Magnéticos estudiantes, espero hayan levitado y sigan pues bien juiciosos porque están como elevados.
bien, regresamos acá a nuestra clase de experimento. El día de hoy tenemos una clase de experimento que parece algo mágico, pero realmente no es tan mágico, ¿no? Sino que simplemente lo que tenemos es allí ciencia, que parece a veces ciencia ficción, que se utiliza a veces en películas, se utiliza a veces en muchos tipos de producciones audiovisuales y que simplemente está basada en campos magnéticos. Recuerda que este sistema de levitación magnético lo puedes construir directamente en casa. A partir de acá ya sigue la parte más artística, que es simplemente quitar estos sobrantes de cinta. Puedes pintarlo como el de la muestra, puedes hacerle más adornos. Si de pronto quieres cambiar el palo de balso, puedes cambiarlo, por ejemplo, la varilla de balso, puedes cambiarla, por ejemplo, por un sistema como un lápiz, o por ejemplo como un lapicero, pero que no sea metálico, sino que sea directamente plástico, por ejemplo. Recuerda que siempre hay que hacer muchos ensayos antes de encontrar el lugar donde va a quedar fijo nuestro sistema. Y como a veces ocurre, como a veces sucede, puedes utilizar un pedazo de cinta, un poco de cinta, para fijarlo a la superficie. Te voy a mostrar directamente acá cómo lo hemos hecho en nuestro montaje inicial. Hemos unido esta base directamente a una base todavía mucho más pesada, con el propósito de que no se suelte fácilmente y de que no se desplace como pasaba, por ejemplo, ahorita. Ahora teníamos la ayuda de la profe Yasmin, pero no siempre va a haber una persona que esté sosteniendo este sistema. Entonces puedes utilizar, por ejemplo, un pedazo de cinta, puede ser de enmascarar o cinta transparente, para agregarlo o para ponerlo a una superficie fija. Y, por ejemplo, para sostener esta especie de soporte que vamos a utilizar, donde va a estar ubicado nuestro sistema magnético, puedes utilizar, por ejemplo, una puntilla, la ayuda de un adulto obviamente, que te permita dejarlo allí de manera más fija. Es más, puedes tomar incluso una ficha y puedes señalarle el lugar donde va a estar ubicada nuestra plataforma y nuestro objeto que va a levitar. Allí está señalado con una línea. Y recuerda que en muchas ocasiones, mira, en muchas ocasiones se atrae, esta no es la dirección correcta, sino que lo vamos a girar, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a ubicarlo en la línea que he trazado previamente para que pueda levitar en este caso. Ahí podemos mostrar un poco acá a la cámara cómo va a funcionar, y la línea que se ha trazado inicialmente para señalar dónde lo debo ubicar. Esa línea siempre tiene que estar ahí, ¿no? Tú la puedes trazar directamente para agilizar el proceso o para mostrar que sabes el lugar donde debe ubicarse nuestro sistema. Precauciones, siempre lejos de aparatos eléctricos y electrónicos, lejos de celulares, lejos de computadoras. Así que si lo vas a utilizar directamente en la oficina de algún adulto, o tienes algún aparato electrónico como estos en casa, recuerda retirarlos, porque estos imanes, en principio los de neodimio, son mucho más fuertes que estos que hemos utilizado en nuestra clase el día de hoy, y por eso puede dañarse mucha de la información que tenemos directamente en casa en nuestros aparatos electrónicos. Recuerda también que están abiertas para las matrículas nuestras instituciones educativas, y que la escuela es un lugar para soñar, para hacer todos estos experimentos, para hacer nuestras obras de arte, para pintar, para escribir, para hacer todo eso que nos permite desarrollarnos y construirnos como mejores personas y ciudadanos. Muy bien, hay otros tipos de soportes que podemos utilizar y que quería mostrarte el día de hoy, como por ejemplo estos materiales que son metálicos. Si dejamos directamente la puntilla allí, el clavo que tenemos en la superficie, podemos utilizar, por ejemplo, un sistema como un tornillo e intentar buscar que este levitador permanezca sobre la superficie directamente unida solo al tornillo. Es otra de las maneras o otra de las variantes que puedes utilizar también allí en casa. Eso sí, este es todavía mucho más difícil de mantener en equilibrio, precisamente por la forma que tienen los tornillos o por la forma que tienen las puntillas, pero en principio puedes hacerlos y dejarlos allí un momento, un instante, encontrar el lugar exacto para poderlos mantener juntos. Y recuerda que como son materiales metálicos, van a verse afectados, ¿por qué? Por los campos magnéticos. Si quieres puedes agregar un pedazo de cinta en esta parte
para que lo mantenga unido y es todavía mucho más sorprendente. Allí es donde nosotros utilizamos nuestros cauchos para verificar que no hay nada que lo esté sosteniendo, como lo hacen a veces en algunos trucos de magia directamente. Muy bien, ¿qué pasa si no tengo estas fichas en casa? Si no tienes estas fichas en casa, puedes tomar palos de balso, incluso hay algunas tablas que vienen también así y que pueden permitirte recortar más o menos un rectángulo de este tamaño. No significa que esta sea la única forma de construirlo, no, puedes hacerlo incluso más grande, puedes cambiar la forma de este levitador, puedes utilizar un lápiz, por ejemplo, o utilizar un lapicero como lo hemos mencionado anteriormente. Las dimensiones de esta base no son importantes. Recuerda que lo que es importante es que el objeto que vaya a estar directamente sobre la base tenga el tamaño de dicha base, es decir, este pedazo de varilla de balso no nos sirve y por eso la hemos recortado previamente más o menos del mismo tamaño. Eso sí, hay que tener cuidado también porque muchas veces otros imanes se unen por allí a nuestros sistemas. Hay algo que me han preguntado, me mencionan bastante, y es este tema cuando de pronto se nos daña un imán, es decir, se le daña una parte al imán, ya entonces el imán no sirve, ya el imán ya no nos va a funcionar. El imán sigue siendo magnético, solamente que el campo magnético que ya va a tener se va a ver afectado por esa forma. ¿Significa que lo debo ya desechar? No. Recuerda que aquí en la clase de experimentos utilizamos muchos materiales que a veces parecen ser lo que decíamos ahora, basura, pero realmente no es basura, simplemente son materiales que se deben reutilizar, se deben poner a funcionar de una manera diferente. Recuerda también por allí que tenemos el funcionamiento directamente de este sistema. ¿De qué forma? Por medio de los campos magnéticos. ¿Qué es el campo magnético? Quería mostrarlo por acá ya se nos unió el imán, quería mostrarlo por acá. Recuerda señalar siempre cuál va a ser el lugar correcto para ubicar nuestro sistema magnético. Y es este donde yo lo pueda ubicar y dejarlo ahí sostenido. Recuerda que la levitación magnética, ¿por qué se produce? Y eso es algo que a veces nos deja pensativos y que mucho se ha utilizado en ciencia ficción y en caricaturas. ¿Qué hay alrededor de este imán? Alrededor de este imán hay lo que se llama un campo magnético. Ustedes allí en casa lo alcanzan a observar. Ni en casa tampoco, nunca lo he observado. Realmente no se observa. ¿Cómo sé que hay un campo magnético alrededor? Acercando un objeto magnético cualquiera, como otro imán por ejemplo, a él. Cuando yo lo acerco es que me doy cuenta que hay ese campo magnético. En este caso hay una repulsión o puede haber una atracción. ¿Cómo sé que hay ese campo magnético alrededor? Cuando acerco otro objeto. Si ese objeto no está, el campo magnético sigue existiendo, pero no significa que se pueda observar. ¿Qué está ocurriendo aquí con nuestro levitador? Precisamente eso mismo. Hay un campo magnético y hay una repulsión. Voy a señalarlo con este pedazo de varilla de balso. Hay un campo magnético que producen estos dos imanes. Ese campo magnético que producen esos dos imanes interactúa con el campo magnético del imán que está en la parte superior. Recuerda que en la parte superior tenemos un imán rectangular y lo que hace es directamente repelerse o separarse. Recuerda que eso funciona como un repelente que a veces utilizamos para los mosquitos. Se repelen, hay una fuerza que llamamos de repulsión entre ellos y esa repulsión permite que no se caiga. Si yo lo subo más, ¿qué pasa? Ya no alcanza a sostenerse, pero si lo bajo mucho, lo que hace es subirlo. Eso quiere decir que la repulsión puede ser grande, en este caso, o pequeña, en este caso, que permite que nuestro sistema se caiga. Eso sí, aquí en la parte superior ustedes pueden poner, por ejemplo, un muñequito, pueden poner un adorno, pueden poner algo más que le permita que se sostenga allí como si estuviera, ¿qué? Flotando realmente. Lo mismo pasa en la parte delantera, que permanece o hay una repulsión entre los imanes de abajo y el imán que está en la parte superior. Adicionalmente, te quiero recordar que para poner a funcionar este sistema, lo más importante es la orientación de los imanes. Cuando consigas los imanes tipo moneda,
siempre, primero antes de instalarlos en nuestra base, los vas a señalar de algún modo. Los mismos polos van a quedar señalados, por ejemplo, nosotros hemos utilizado cinta de enmascarar, ¿para qué? Para señalar todas estas mismas partes de estos imanes y poderlos orientar. Todos van a quedar en la misma dirección, porque si no, no funciona nuestro levitador. Y muchas veces nos decepcionamos o nos desmotivamos. ¿Por qué? Porque no funciona en el primer intento. ¿Qué hay que hacer? Repítelo otra vez, mira por qué no funciona y constrúyelo nuevamente. Mira si los materiales son los correctos, si el montaje es el adecuado y el lugar donde estás haciendo tu experimento es el correcto. Te dejo entonces como el reto para esta semana, que nos lo puedas mandar directamente a nuestro correo de profesmelos@teleantioquia.com.co, allí con una autorización de un adulto, precisamente puede ser de tus padres o un adulto cuidador, que diga que puedes aparecer directamente en nuestro canal. Allí en pantalla aparece ya nuestro correo electrónico. Y te dejo entonces para que continúes enseguida con la profe Yasmín en la clase de artística, y seguramente va a venir Espinita para que sigan jugando también con este experimento y para que se diviertan mucho más. ¡Chao!